está Genevieve con nosotras, Sony. Así es, Carlita, es uno de los temas que viene justamente en esta revista de selecciones que es Best You, que es una revista que ya nos había comentado Genevieve, que sale cada 2 meses. Y bueno, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Genevieve? Muy bien, gracias, Sonia, muchas gracias a ustedes. Te cuento que esta sesión vamos a hablar hoy de Best You México, que es la otra revista de selecciones, que es dirigida a nosotras, a mujeres mayores de los 22 años. Jovencísimas. Mujeres, que tenemos justamente estas partes diversas de nuestra vida y está totalmente dedicada a lo que es el bienestar. La revista está dividida en 4 partes. La primera es Luce de Maravilla, que todos sabemos que nos importa muchísimo. Claro. La segunda es Come Bien, ¿no? Que tenemos muchos tips, recetas de nutrición para lucir bien y sentirnos bien. La otra es Ponte en Forma, que es toda la parte de ejercicio, que bueno, es la que a mí menos me gusta, pero bueno, es muy, muy, muy importante. Necesaria. Sin duda. Y la última, que es del tema que vamos a hablar hoy, es la sección de Abraza la Vida. Y esta sección nos ayuda muchísimo a temas de familias, a temas emocionales, y a veces son temas que nos da un poco de pena hablarlos, y para eso estamos en Best You, para poder hablar de esos temas y poder ayudar a nuestras lectoras a resolver esos problemitas. Riñas familiares. Desgraciadamente es algo que sucede mucho en las familias, ¿no? De pronto, si se hace algún negocio con algún hermano, ya terminamos peleados, o de pronto con los papás, ya tuvimos algunos encuentros por ahí, no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero sucede mucho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos puedes recomendar o qué pasa? Sucede muchísimo, desafortunadamente, y sí son problemas que a muchas personas les da muchísima pena y vergüenza hablarlo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es el perdón. Es lo que más los expertos de Best You nos aconsejan, es tratar de perdonar. Pero a veces antes de perdonar, hay algunos consejitos que son muy útiles que debemos de tratar de implementar. Como decías anteriormente, en las familias son sociedades mini, ¿no? Entre ellas mismas. Entonces, muchas veces es muy común cuando tristemente fallece un padre o hay una boda, un matrimonio o algo que cambia en la familia, muchas veces empiezan estos distanciamientos que pueden empezar por las cosas más pequeñitas, pero desafortunadamente muchas veces muchas familias se rupturan permanentemente, Sonia. Entonces aquí es, ¿qué podemos hacer para evitar que una cosa pequeña se convierta en un problema a largo plazo? Lo primero que tenemos que pensar es que en las familias no somos ni jueces, ni abogados, ni jurados. No existe. Entonces tenemos que pensar que muchas veces cuando tenemos una discusión o un problema, no va a haber un ganador o no va a haber un lado que gane. Entonces es tratar de pensar que muchas veces podemos unos tener una dificultad y no tener esa resolución o no tener ese ganador. Creo que ese es el punto más importante que destacamos en Best You este mes. Se trata un poquito también de respeto, ¿no? Si por ejemplo tu hermano, con lo que decías ahorita, ¿no? Cuando hay algún problemilla y si tu hermano decidió casarse con cierta mujer, ¿no? Pues respétalo, ¿no? Es la decisión que él tomó, es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, y porque a veces como que empezamos a tomar partido ahí de no, a mí no me cae bien, a mí sí me cae bien, y empiezan a haber esas rupturas en las familias. Sin duda. Una cosa que nos aconsejan los expertos de Best You es tratar de siempre ponernos en la posición de la otra persona. Creo que eso es lo más difícil y lo que nos cuesta muchísimo como ser humanos. Entonces, si tenemos una discusión, no pensar nosotros mismos que nosotros tenemos la razón, y no, es tratar de pensar como la otra persona, de ponernos en esa posición de la otra persona, y eso ayuda muchísimo. Otro tip muy bueno que aconsejan los expertos es calma. Muchas veces tenemos un pleito, una discusión, y lo más fácil es casi vomitar lo que tenemos adentro y decir esas cosas, explotas, ¿no? Y quizás en el momento uno se siente bien, se siente mejor, porque dices, ya no cargo con eso, pero a veces lo que es tener un poco de calma, de decir, voy a tener un tiempo, si vamos a ir un día sin hablar con la persona, sin tener que estar pensando totalmente del asunto, ayuda muchísimo. Y lo que recomiendan es escribirle a esa persona, hacerle una notita, y no estamos hablando de forzosamente pedirle perdón en ese momento. Estamos hablando de que es muy importante indicarle a la otra persona que uno está dispuesto a hablar, a dialogar, a escuchar. Cuando uno hace eso, ya cambia completamente la dinámica de la riña, de la pelea, de la discusión, porque uno mismo se abre. Y creo que al final todas estas cosas nos ayudan a nosotros poder tratar de empezar a perdonar.
Aparte, yo creo que escribirlo te ayuda a ser más objetivo, porque no es lo mismo escupirlo, ¿no? Que te salgan las víboras de la boca así en el coraje que traes. Allá cuando lo escribes y lo ves, dices, ah, qué caray, ¿no? A lo mejor aquí le bajo tantito, o sea, te vuelves más objetivo, tienes ese tiempo para razonarlo y decir, ok, a lo mejor exageré en ese momento porque me trajo algún recuerdo, porque pensé que podía llegar a suceder tal o cual cosa, y no es así. No, y otras cosas también es pensar que a veces mientras más tiempo pasa, uno mismo va cambiando los detalles de la pelea, de la discusión, del asunto. Entonces también tenemos que pensar y tener conciencia de que la historia no la vamos a cambiar. No vamos a poder hacer así con una varita mágica y que todos estos años en muchas familias de resentimientos se van a disminuir o se van a acabar. Sin embargo, tenemos que pensar en lo que va a pasar al final. En cuál es la recompensa, que al final puedas tener una relación sana con personas que al final del día hay muchas familias que quieren mucho a estos seres queridos y por algo que haya pasado 5, 10 años, bueno, hasta generaciones de familias. Sí, ya viven peleados. Que viven peleados, niños que no se conocen, que justamente no es justo para esos niños crecer sin sus tíos, sin sus primos, sin la familia, que es lo que más a uno nos ayuda, ¿no? Y creo que como siempre hablamos en BSU y también en selecciones, es ser una persona feliz, estar con personas positivas, todo nos beneficia la salud interna también, no solamente la salud emocional y espiritual. ¿Y en quién más podemos confiar si no es en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos? Son los seres más cercanos a ti quienes compartieron contigo tantas experiencias desde chiquitos, te enseñaron tantas cosas. ¿Cómo es posible que a veces podamos confiar más? Digo, está bien, ¿no? Confiar en los amigos, claro, pero tus hermanos son de tu sangre, ¿no? Son con quien puedes llegar a acercarte cuando tengas cualquier problema. Entonces, qué triste que haya una ruptura. Y por eso mismo nos duele tanto cuando nos sentimos agredidos por ellos. Creo que es algo muy, muy, muy difícil, pero a veces digo, a lo largo si pensamos en todas las cosas positivas que nos ha traído esta persona y que tenemos que aceptar a las personas como son y que al final del día una de las cosas que trato mucho yo en la vida personal es pensar que uno solamente puede cambiar sus acciones. No podemos cambiar a más nadie, ni podemos cambiar como son nuestros hermanos, los cuñados, los suegros. Sí podemos cambiar cómo nosotras reaccionamos frente a esas personas y frente a esas situaciones. Claro, mira, y hay algo muy cierto que siempre escuchamos, porque te quiero, te lo digo. Sí es cierto, muchas veces los consejos que nos dan nuestros padres, de verdad que sí lo hacen porque nos quieren, ¿no? Es su punto de vista, ya nosotros decidiremos si lo tomamos o no en cuenta, pero no reaccionar de manera enojada o como si nos estuvieran agrediendo. De verdad lo hacen porque nos quieren. Entonces hay que entender, hay que tomar ese punto, ¿no? De partida, que lo hacen porque nos quieren, ¿no? Creo que otro consejo muy importante es siempre pensar antes de hablar. Exacto. Entonces creo que con eso nos evitamos muchos problemas, contar hasta 5 y entonces contar hablar. hasta 5, eso es todo. Muchísimas gracias Genevieve, por esos Sonia, consejos. Y bueno, si hay más dudas, recuerden que aquí también en la revista BSU podemos encontrar más información acerca de este tema. Muchísimas gracias y continuamos. Continuamos con